Bueno, eh, veo que el reloj sí que te has acordado ahora de... Alguien le ha acordado y ya entonces veo que me he comido un minuto. Pues nada, lo primero es que disculpar que Ana Belén no ha podido estar aquí por motivos personales y como figuraba yo como autor estaba en este proyecto hace más o menos el año pasado cuando estuvimos desarrollando este tipo de cosas, ¿no? Eh, Bien, pues como comentaba antes en la presentación, voy a hablar de configuración de R en QGIS. Esto realmente es, entre comillas, sencillo. Yo creo bastante más sencillo que instalar un servidor Shiny por ahí si no es informático. Y a nivel de usuario, pues la verdad que al usuario de R le es muy sencillo y al que quiere usar QGIS porque tiene esas necesidades, pues le da esa ventaja de tener una interfaz gráfica pensada que puedes manipular con tu ratón, ampliar, seleccionar capas, etc., ¿no? Por ejemplo, gente que trabaja pues en temas de agrónomos, catastro, etc. Bueno, pues QGIS, lo importante es de software libre, no me he puesto aquí cuál es la licencia, pero es de software libre, de código abierto y está pues bastante implementado en el mercado y le hace pues una competencia bastante fuerte a otros programas como puede ser ArcGIS. ¿Y qué tiene detrás? Pues tiene detrás otro tipo de lenguajes como Python, soporta Saga, pues hay cosas que desarrolladores como Glass, que a mí no me preguntes qué está haciendo, pero dices, mira, yo este botón, ¿no? Es decir, yo soy el usuario de, mira, puedo programar esto en R, pero si me tienes una interfaz gráfica y le doy al botón, pues igual también me gusta, es más cómodo, ¿no? Pues esta serie de interfaz que igual están hechas en GAS o en otro tipo de software, pues a veces se quedan cortas y tienes que tirar de desarrollo propio. Y es lo que nos pasó. Había cosas de R, por ejemplo, si tienes un perímetro en un incendio, tienes que calcular la envoltura convexa de ese perímetro y casualmente en el departamento y en el grupo estaba Bea Patello que va a dar una charla esta tarde de eso. ¿Y qué hay mejor en el mercado de eso? Pues seguramente nada. Entonces, pues nos vamos de QGIS a R, de alguna forma, que es lo que vamos a explicar ahora. Vamos para este, no es el ejemplo que voy a poner, pero por ejemplo en este caso podría ser. Con lo cual, lo que vamos a querer es realmente que el usuario final quiere tener una capa con un resultado que quiere manipular. Por ejemplo, el perímetro de un incendio o la ruta de escape, que será el ejemplo ilustrativo que voy a hacer dentro de una brigada. Está en un sitio, que es decirle que tiene que tener una ruta de escape en el caso de que tenga peligro que un incendio le rodee o varias rutas de escape y le digas, mira, vas a tardar esto y tienes que ir por aquí, ¿vale? Tipo GPS con unas banderitas, incluso una de las salidas que habían. Mira, cada 100 metros tienes que irte guiando por estos sitios. La, la configuración es bastante sencilla, lo miráis en internet y en 5 minutos, y os sobran 4 realmente, es irte aquí, decirle dónde tú tienes R, ¿vale? Dónde tienes tus librerías de R. Aquí siempre tienes que tener un poco cuidado con las versiones, porque a veces si te cambian esto que comentaba en la charla anterior, si cambias una función de la regresión logística de yo no utilizo esta, pero utilizo la logística aditiva que no sé qué, que ha programado aquel. Si aquel ya no la tiene en R, estás perdido. Si tú quieres actualizar tu nueva versión de R, ¿vale? Lo mismo con QGIS. Claro, si estás trabajando con un QGIS como había gente en otros QGIS 1.0 y ahora estás en 2.18, pues está vendido. ¿Y dónde vas a poner tus R-scripts? Tu código de R con un trocito a mayores, que es trocito a mayores, que es como en R Markdown o Shiny, es unas cabeceras para decirle, oye, mira, esto quiero que sea una capa, esto vectorial, esto quiero que sea una capa raster o esto quiero que sea un output, ¿vale? Es decir, que aquí tienes que darle 3 cosas, no tienes más. ¿Y dónde te sale? Pues aquí, vienes aquí un botoncito, caja de herramientas, te sale todas las cosas que ya están implementadas y las que vas a implementar tú o las que puedes heredar de la comunidad científica que puedes meter aquí.
tanto en R como en Saga, etc. Entonces tú tienes aquí una pestañita de R y tienes una serie de cosas que ya pueden estar hechas y otras que vayas haciendo tú, incluso dentro del mismo proyecto. Dices, este proyecto tal, incendios, estas 5, proyecto no sé cuánto, otras, ¿vale? Y tienes aquí tu cuadro de donde vamos a picar código, digamos. Así que esto es, por un lado, el que pica código y el que después va a ver los resultados. Nosotros nos tocó picar código. ¿Qué tenemos aquí? Pues vamos a explicar un poco las rutas de escape, que no es más que lo que estamos comentando, no lamentablemente como la noticia de hoy del brigadista. Está la brigada cerca de un incendio normalmente, porque estarán haciendo labores de extinción y tienen que tener previamente o en ese momento calculada una ruta de escape para saber dónde tienen que ir en el caso que cambien las condiciones meteorológicas, por ejemplo, de viento, etc. ¿Vale? ¿Y en qué está basado el algoritmo? Pues que, claro, depende de dónde estés, si estás cerca de una carretera, si estás en medio del monte, hay cortafuegos, es decir, las vías de escape pueden ser diferentes y tiene unos coeficientes, unos factores que reducen tu movimiento, ¿vale? Si vas por un camino o una carretera tienes un factor 1, pero si vas por un sitio con mucha vegetación, pues tu movimiento va a descender, es decir, tu velocidad minutos kilómetros te va a bajar. ¿Vale? La pendiente, por ejemplo, también, el tipo de vías, una serie de información que tenemos que integrar para calcular, tener en cuenta para calcular esa ruta de escape. Por ejemplo, esta sería una capa del MDT de vegetación. Por ejemplo, este tipo de información, si ya la tienes disponible, no sé si llamarla entorno Big Data, tú la puedes ir precocinando en las noches en un servidor y las tienes ya configuradas. Es decir, tú aquí puedes tener una resolución de 5 metros, pero si en tu algoritmo la tienes en 20, tú puedes irte bajando tus cosas, meterlo en R y después cargar información ya a 20 metros que pesa menos y agilizas el asunto, ¿vale? Otra capa, pues toda esta información de capas vectoriales, carreteras, caminos, cercados, es decir, pues es una lista interminable cuando yo estoy un poco novato en este tema y veías, hostia, cuánta información hay aquí, ¿vale? Pues esto es otro tipo de capa denteada. Ríos, pues oye, mira, cosas que hicimos, pues mira, ese río igual está seco y sabes que está seco y dices, aquí no puedo pasar, pero igual puedes incluso modificar fácilmente este tipo de denteada y por este río o este cercado sí que puedo pasar y con lo cual mi ruta de escape realmente en caso de emergencia puede ser más rápida, ¿vale? Porque algunos de los ejemplos que estamos trabajando pues pasaba eso, que era en zona de Andalucía y los cauces de los ríos, normalmente los incendios son en verano, aunque en Galicia ya pillan otoño, pero puede, pues eso, ¿vale? Vegetación, pues esta es otra capa que te puede venir precocinada, que te viene clasificada, pues esto lo que estáis viendo aquí es un río, ¿vale? Y tienes unos valores que se observan por aquí en función de, pues en cada píxel, los valores que tienes en esa parte de aquí. Bueno, en esa ventanita que tenemos que empezar, pues qué decirle para la interfaz gráfica que queremos hacer con nuestro algoritmo. Es todas estas capas denteadas, pues yo no lo quiero picar en R, sino quiero darle al botón y que me cargue la capa de las elevaciones, la capa de vegetación, la capa no sé qué. Y solo eso es estos simbolitos, que es el comentario de Python 2 veces, nombre de la capa y raster. Yo voy a decir que voy a tener un espacio donde voy a cargar un fichero que va a ser un raster, ¿vale? Para las pruebas que comentaba Noé antes, pues sería, efectivamente, ¿qué pasa si ahora en la capa de raster pongo una capa vectorial? Pues tendré que tener en cuenta que eso no me lo va a leer. Bueno, ya QGIS ya lo tiene en cuenta. Si es un fichero de cualquier tipo, de datos, lo que sea, yo ya le digo a mi código R, pues esto es un CSV, me lo leo por aquí, es un data frame, es una lista, lo que sea. Si es un número, bueno, ya hay diferentes cosas, tipo concepto Shiny, digamos, que ya tienes una especie de widget o de herramientas que ya están precocinadas que ya tú puedes tirar de aquí, ¿vale? Si voy a mostrar gráficos o no, y si mi capa va a ser un vector, pues le pongo de salida un output o no, un raster, lo mismo, ponerle output es suficiente. Y este es el ejemplo, por ejemplo, el caso ilustrativo que estamos teniendo, que vamos a utilizar.
tenemos todas esas capas que veíamos antes por razones técnicas, preferimos que sean files, no raster, vectores, etc., porque así nos aseguramos que realmente eso es un raster o no es un raster, porque si no lo es, igual ya mandamos un mensaje de error, como comentaba en la charla anterior, y decimos, no, esto no es un raster, o este raster no es de las características que nosotros deseamos. Después, pues en esto teníamos algunas dependencias, pues hay que cargarlas. Esto ya es código de R, todo lo rojo es, digamos, parte de QGIS, Python en QGIS, y de aquí es ya código de R hasta el final, que si vemos qué salidas que llegue, ¿no? Pues todas estas, si nos quedamos con la enteada, vemos que ponemos esas líneas, que no son más de 10 minutos ya, entre integración y tal, y la entrada, la interfaz que va a ver el usuario, no va a ver lo otro, va a ser esto. Cada vez que entre en QGIS, va a caja de herramientas y había esta ventana de diálogos, ¿vale? Y a cargando sus capas de entrada, las capas de salidas que tenemos es, por defecto se genera un directorio, pero le podemos decir que las ponga donde él quiera. Y también tiene un cuadro de ayuda de explicación que está haciendo el algoritmo, ¿vale? Es decir, nosotros como programadores hemos rellenado este tipo de cosas, el usuario va a ver directamente esto, fácil de usar. ¿Qué hay detrás? Pues todo esto, por ejemplo, las entradas están marcadas por aquí, funciones de R que se utilizan, todo se integra para calcular pues el algoritmo de ruta escape, que aquí pues yo creo que no tiene mayor relevancia explicarlo, y unas salidas que son los outputs que os explicaba antes. ¿Qué tipo de output? Pues la velocidad que tiene media en en cada instante, la capa vectorial, la capa vectorial del incendio, el punto de inicio, el punto de destino, pueden ser varios puntos de destino. La ruta marcada es una capa vectorial que tú vas marcando, es como cuando te indica un GPS por dónde tienes que ir, e incluso en diferentes tipos de salida, y lo que os comentaba antes de codificación de errores. Nosotros pusimos 0 que esto va bien, 1 pues igual es que o -1 que tenías un problema en alguna de estas capas, otro es que tienes un problema en la ejecución del algoritmo porque igual te pesa mucho, se cuelga, o alguna de estas funciones de R que no han pasado uno de los tests y tú casualmente, bueno, tiene pasado, estos son datos raster, las distancias entre cada cuadrícula es siempre la misma y había una función interna de un paquete estable en R que eso cascaba, ¿vale? Entonces teníamos que hacer se hace un pequeño desplazamiento de esos puntos para que las distancias tengan una pequeña perturbación, no sean las mismas y eso no casque. Hasta que el desarrollador de esa función de R solucione ese problema que tiene su función. ¿Vale? Bueno, pues cuando tú le das al botón de ejecutar, es decir, una interfaz amigable, entiendo yo, sencilla, que solo decir, mira, yo quiero un input que va a ser esto y un output que va a ser aquello, te sale una ventana de registro, mira, yo he hecho todas estas cosas, me ha compilado bien el código, pues no lo sé, aquí lo vemos, nosotros sí ya es nuestra parte, pues sí, esto ha ido bien, las capas generadas son todas estas, y tu ruta tiene un valor de la ruta óptima, la de menor coste para ese tipo de terreno, esa pendiente y esa vegetación, es esta que te indico yo, que vas a tardar sobre todo pues 1 hora 42 para recorrer una cierta distancia, ¿vale? Pero lo que ellos quieren ver directamente, aquí tenéis el mapa inicial del incendio, el punto aquí cerca del incendio, que también se puede tener en cuenta el buffer o la dilatación del incendio como medida de seguridad, el punto para no pasar, evidentemente, el punto de donde está la brigada, el punto de destino, que puede ser este o cualquier otro que ha indicado la persona experta, y la ruta óptima con menor coste en función de la vegetación y toda la pendiente y todas estas cosas de entrada que hemos considerado oportuno en el proyecto, ¿vale? Este, por ejemplo, imaginaros, no, este es el río que os comentaba antes, por aquí en blanco es que no puedes pasar, nosotros
hemos hecho una capa predefinida con estos colores para que siempre salgan los mismos. Esto lo puedes también predefinir previamente para que así todos tus resultados salgan con estos colores. Si no son muy amigables, bueno, pues nosotros sí nos gustó, o al usuario final le gustó esto por diferentes razones. En la misma ejecución puedes tener, por ejemplo, en vez de un punto de destino, que tengas una superficie. Imagínate un campo de fútbol. A mí que me gusta el fútbol, pues se me ocurre eso. Pues lo tienes aquí. Pero el campo de fútbol tiene unas geometrías, en este caso puede ser rectangular o tal. Pues dices, mira, a cada punto de esta geometría, ¿cuál es el que puedo llegar antes? ¿Vale? Y esta sería, solo en la interfaz inicial, solo hay que cambiar un clic y ya está. Oye, mira, tu destino no es un punto, sino es una superficie, o le he dado yo antes y he dicho, mira, estos 5 puntos es los posibles destinos. Y te dice la ruta, mira, todo esto por aquí vas a ir siempre por el mismo sitio, pero llega un momento que te vas a desviar. ¿Vale? Por aquí, sí, que no se ve. Por aquí vas por arriba y por aquí vas a ir para abajo para llegar a uno de los destinos, y te voy a decir cuál tardas menos, ¿vale? Cuál es la óptima. Los costes también pueden modificarse, digamos, como parámetros de entrada internos. Y esto, por ejemplo, también sería pues lo que comentaba antes. Mira, hay un cercado, un río que pasa por medio y sé que por ahí puedo atravesar. Pues te vas a tu parámetro de entrada, le quitas ese valor de, en vez de 0, le dices que no, que eliminas esa fila básicamente y ya está. ¿Qué más tenemos con la integración? Pues otro tipo de funcionalidades. Puedes cargar los resultados en QGIS, ya esto de la interfaz de QGIS. Puedes, como comentaba antes, decir yo quiero que mis salidas siempre sean las mismas, con esta capa, con estos colores y con estos resultados. Los ficheros, cuando ejecutas en R, puedes hacer lo que quieras dentro de R, es decir, tú, de hecho se está haciendo, dices, mira, esta capa de raster ya guárdamela, no hace falta que me la pasas a QGIS si quieres, pero si no, ya me la guardas en un fichero y la tienes en tu servidor, ¿vale? El botón de ayuda que os comentaba. Después también permite cosas interesantes como la ejecución por lotes. Puedes ejecutar el algoritmo para diferentes parámetros que tengas dentro de la función. Por ejemplo, yo quiero una resolución de 5 metros, de 10 o de 20. Y a ver qué resultados me da, si son parecidos o no. O una capa de vegetación con diferentes costes. ¿Vale? Y dice, oye, mira, si quito este parámetro y lo subo o lo bajo. Por ejemplo, costes es que yo no quiero ir por un sitio que tenga una pendiente mayor de 30%. Porque voy muy cargado y no quiero pasar por aquí. O menos de 40, y voy a tener para diferentes valores de pendiente máxima permitida diferentes valores, ¿vale? Después vamos a tener pues me voy a pasar la ayuda, las capas y bueno, también habían cosas de JSON que tienes ahí consultas que puedes ejecutar incluso desde fuera, llamas a QGIS y QGIS llama a R te devuelve a QGIS. Y nada, y después pues hay otra serie de software disponible en la web que también puedes acceder, que es lo que os comentaba antes. A veces si ya está hecho pues puedes tirar de ello, pero en muchos de los casos pues tienes que hacer esa adaptación, utilizar tu propio conocimiento, el de otros compañeros, para integrar cosas que están hechas con las tuyas propias para dar solución a la empresa, en este caso. Y por último, nada, justo este networking de café he conocido a una persona que es desarrollador de QGIS y me ha sugerido, antes que me preguntase, que diera difusión al próximo evento que va a ser aquí en Coruña. Y bueno, y aquí os queda la información. Muchas gracias. Algunas notas más. Yo soy el desarrollador de QGIS, uno de los. Y nada, los invito a presentar trabajos en la International User Conference de marzo 2019, el próximo año, es en el periodo del introito. Y nada, creo que hay bastante trabajo que presentar.
Y hay una cosa, si ahora descargáis la última versión de QGIS, que la última son ya la versión 3.4, la 4, oye, ¿qué? La 4 se hace el freeze mañana y la vais a tener disponible el lunes. No hay la integración de QGIS de R en QGIS, porque toda la parte de processing se ha hecho una reprojetación muy profunda de todo processing, mucho más estable. ¿Y qué pasa? Aún no la hay. Creo en 2 meses, Niall, que es uno del otro desarrollador core, como comunidad de usuarios y cosas, decidimos financiar un proyecto que es lo de portar el provider de R a QGIS 3, que ahora funciona solo con QGIS 2.18. Y entre todos nosotros decidimos de financiar, no, nosotros, no solo desarrolladores, pero también comunidad de usuarios, decidió de financiar también este proyecto. ¿Qué pasa? Que en 2 meses, 2 meses, porque tenía que hacerlo antes, pero se concentró más en el trabajo de la release de la 3.4, así que desde el lunes trabajará en eso. No está, no está escrito oficialmente, pero una ventaja más que tendrá esta parte, este plugin, será, si lo consigue, creo que lo va a conseguir, tener la visibilidad de los data frame directamente R dentro el entorno que sería Python o PyQGIS de QGIS. Eso permite ver la matriz de datos directamente QGIS para analizarlos y pasarlo. Por ejemplo, la facilidad de exportar en un montón de formatos o pasarla a otras componentes que, no sé, que es un watershed analysis, hay un montón de algoritmos de Saga, de GRASS o lo que sea, y no inventar otra vez un algoritmo, que puede ser que hay también en R, pero no lo sé. Nada, este es el estado de las cosas. Os invito a pensar de presentar algo en la User Conference y conocer también todos los desarrolladores, que nos encontraremos siempre en la misma semana en marzo. Pues una puntilla, ya sabéis que entonces durante 2 meses os tenéis que quedar por debajo de la 10.0 para utilizar estas cosas, y que en 2 meses pues este tipo de información, por ejemplo de esta capa vectorial que se incluye en la capa, ¿no? No es más que un data frame de R y directamente lo podrás ver en 2 meses. Es decir, para Navidades no vemos el data frame aquí, igual es una novedad. Bueno, muchas gracias por lo que nos acabas de decir, porque sobre todo a mi compañero Manuel y a mí nos acabas de dar una excelente noticia, porque nosotros estamos desarrollando los registros que acaba de comentar Manuel y estamos en un proyecto que no somos solo nosotros, sino que somos un montón de empresas, bueno, entidades públicas y empresas que participamos, y todos tenemos que adaptarnos a la misma versión de QGIS. Nosotros estábamos precisamente desarrollando en QGIS 2.18 y ahora nos han dicho que nos teníamos que pasar a la nueva versión de QGIS y tenemos este problema con R. Y estábamos en plan, ¿y ahora cómo hacemos, que tenemos la entrega el próximo miércoles? Pero bueno, nos has dado también en 2 meses. Cambiarán algunas cosas bastante profundas. Primero, antes, instalando QGIS, especialmente por la versión Windows, ya tenías GRASS integrado en Processing. No va a ser así. Desde hace un año, 6 meses, decidimos que los providers externos, que no sea GRASS, GEDAL, se van a instalar como un plugin que va a instalar provider, así que no lo va a encontrar directamente cuando te instala QGIS en Windows, no te lo vas a encontrar, lo tendrás que instalar como provider. Segundo, antes la interfaz de los parámetros Almodía, etcétera, a cambiar. Así que puede ser que tendrás que poner mano al algoritmo. Y nada, pero hay más ventajas por otro lado, que de flexibilidad de la interfaz. Hay varias cosas mucho más chulas.
Pues muchas gracias. Bueno, agradecemos de todos a Manuel Oviedo por su presentación.